Bien, entonces, ¿cómo les fue con esas consultas? La clase de hoy vamos a hablar específicamente de los fundamentos de la hidrodinámica o la dinámica de fluidos o el flujo de fluidos. La ecuación de Bernoulli la dejamos para mañana y para el sábado. Bien, entonces, de la dinámica de fluidos debemos tener en cuenta que esto se da cuando ponemos a fluir cierto fluido, valga la redundancia, a través de una tubería. Bien, cuando logramos eso, vamos a ganar pues una velocidad o una rapidez del fluido que pues posteriormente podemos verlo traducido como una energía cinética, ¿sí? Una forma de energía, que es lo que luego se tiene en cuenta para la ecuación de Bernoulli. También vamos a tener una elevación o unos cambios de elevación que se traducen en energía potencial, que también se tiene en cuenta en la ecuación de Bernoulli. Y cuando ustedes hacen fluir ese fluido, se genera una energía, una forma de la energía que se conoce como la energía de presión o la energía del flujo de masa, ¿sí? Cuando esa masa atraviesa una área como una frontera invisible, por decirlo así, esa masa está impactando con una fuerza, con una determinada fuerza, y ustedes saben que la fuerza entre el área es una presión. Esa presión se puede ver traducida como una energía, y ese sería un factor que después vamos a ver en la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para empezar? Vamos a hablar de la rapidez del flujo de fluido. Esta se representa con la letra Q, pero también se conoce como el caudal. ¿Listo? El caudal. Rapidez del flujo de volumen o caudal. A veces también lo llaman flujo volumétrico. En mecánica de fluidos, ese caudal se expresa con la letra Q mayúscula. En termodinámica lo van a ver como una V con un punto, ¿sí? Porque en termodinámica Q es calor. Bien, entonces para este caso vamos a trabajar caudal con la Q. Bien, vamos a tener en cuenta también otros que se conoce como la rapidez del flujo de peso con la W mayúscula y la rapidez del flujo de masa con la M mayúscula. En termodinámica ese flujo de masa que se conoce como M punto. Bien, para este caso va a ser M mayúscula. Bien, entonces, el fluido, ¿qué propiedades tiene? Pues sabemos que tiene densidad, que tiene un peso específico. Lo podemos expresar como cuánto peso de ese fluido está circulando por unidad de tiempo, cuánta masa de ese fluido está circulando por unidad de tiempo, y en el caso de la rapidez del flujo de volumen, cuánto volumen está circulando por unidad de tiempo. Bien, entonces fíjense que siempre los expresamos por segundo. Bien, caudal, metros cúbicos por segundo. Flujo de peso, newtons por segundo. Flujo de masa, kilogramos por segundo. ¿Cómo se puede calcular? Caudal, área de la tubería, área de la sección transversal, ¿sí?, por donde va a circular ese fluido, por la velocidad promedio que lleva el fluido en esa circulación. Ese es el caudal. Flujo de peso, peso específico del fluido por caudal.
y el flujo de masa, densidad del fluido por caudal. Bien, debemos tener entonces presente esas tres ecuaciones, son importantes. En el sistema internacional estas son sus unidades, en el sistema inglés pies cúbicos por segundo. ¿Para quién? Para el caudal. Libras por segundo, flujo de peso, y en este caso podría ser más bien libras masa por segundo, ¿sí? Los slugs no son muy usados. Libras de masa por segundo. Bien, listo. Entonces veamos cómo es el análisis dimensional. Recordemos que el área se mide en metros cuadrados. Cuando multiplicamos por velocidad, que es metros por segundo, nos da metros cúbicos por segundo. Bien. Para el caso del peso, el flujo de peso, peso específico, newtons por metro cúbico, caudal, metros cúbicos por segundo, se van y me queda newton por segundo. Y para el flujo de masa, densidad por caudal, densidad kilogramos por metro cúbico, caudal metro cúbico por segundo, se van los metros cúbicos, queda kilogramos por segundo. Bien, esas son las ecuaciones, esos son los análisis dimensionales. Aquí tenemos ciertos factores de conversión, pero recordemos que estos ya tenemos una tablita que les compartí. Bien, ¿dónde vemos esos factores de conversión? Ustedes van a hacer caso, por ejemplo, a este último que dice tasa de flujo volumétrico. Tiene conversiones de caudal entre los dos sistemas. Unas medidas conocidas, el GPM, que es el galón por minuto, o el CFM, muy usado en acondicionamiento de aire, pies cúbicos por minuto. ¿Listo? Ahí están las conversiones. Bien, aquí vamos en esta tabla, tenemos unos valores típicos de caudales para ciertos equipos que usan ciertos fluidos. Bien, entonces en el caso de las bombas recíprocas, fluidos pesados y lodos, como unos promedios, unos mínimos y unos máximos de caudal que podemos tener. En este caso, metros cúbicos por hora. Esto se ha medido a partir de ensayos. Sin embargo, no vamos a tener presente esta tabla porque vamos a aprender a calcular el caudal. ¿Listo? Primer ejercicio. Convierta una rapidez de flujo de 30 galones por minuto, o GPM, a pies cúbicos por segundo. Bien, entonces, vamos, si no conocemos las conversiones, vamos acá a nuestra tabla y vemos que, por ejemplo, 15.850 GPM, podemos hacer esa otra conversión, 15.850 GPM, equivalen a ¿cuántos CFM? Perdón, a pies cúbicos por segundo. Equivalen a 35.315. Y entonces aquí colocamos 35.315 pies cúbicos por segundo. Entonces estos galones por minuto se van con estos y ahí tenemos el resultado. Veamos si efectivamente nos da esto mismo. 30 por 35.315
dividido 15.850. Esta conversión no se encuentra en tablas directamente, pero ya saben que sale a partir de esto. ¿Listo? Bien, estas ya son conversiones. Listo, vamos con el siguiente tema, ecuación de continuidad. ¿A qué hace referencia la ecuación de continuidad? ¿Alguien lo repasó? Entonces la ecuación de continuidad, a partir de este experimento, fíjense, las masas se conservan siempre, es lo que dijimos allá. Si hacemos este producto, recuerden que esto es caudal, entonces aquí yo tendría caudal 1 y acá caudal 2. Por lo tanto, las densidades, como son el mismo fluido, se cancelan y tenemos la ecuación de continuidad. Caudal 1 igual a caudal 2. Bien, pero los caudales se calculan así. ¿Listo? Ahora, ¿aplica para cualquier punto que esté en la tubería? Podría inventarme un punto 3 acá. ¿Será que también aplica la ecuación de continuidad? Sí, aplica en cualquier punto donde esté fluyendo ese fluido. Ojo, siempre y cuando no haya ¿qué? Derivaciones. Porque ahí sí ya pues depende de cuánta velocidad se vaya por acá, cuánta se vaya por acá, el área de esa derivación, para saber cuánto caudal se iría por acá y cuánto por allá, ¿verdad? Pero al igual, la suma de los dos me debe dar la entrada, porque los caudales se conservan. ¿Listo? Si tengo 3 salidas, pues la suma de las 3 salidas me debe dar la de una sola entrada que tendría. Bien. Listo. Entonces, conociendo ese concepto de la ecuación de continuidad, vamos con este ejercicio. Figura 6.2. ¿Cuál es? Esta. Bien. Dice: diámetros interiores de la tubería en secciones 1 y 2 son 50 milímetros y 100 milímetros para el punto 2. Vamos a ver si efectivamente, sí, punto 2 es más ancho que el punto 1. El agua está a 70 grados Celsius. ¿Para qué me dan este dato de esta temperatura? Para encontrar el peso específico. Dice que la velocidad promedio en la sección 1 es de 8 metros por segundo. Calcule. Velocidad en la sección 2. Rapidez del flujo de volumen. Porque acá no me dicen en 1 o en 2. ¿Por qué? Porque es el mismo. Recuerden que esto es caudal. Rapidez del flujo de peso. ¿Será que el peso se mantiene constante? ¿Por qué? Depende del caudal y depende del peso específico. Como es el mismo fluido, entonces tampoco cambia el peso, por lo tanto, por eso no me dicen que ni en 1 ni en 2, porque es obvio también. Pues sería aún más obvio para el flujo de masa, que ese sí es constante siempre. Bien. ¿Quieren puntos? ¿O hacemos este primero?
Hagamos este primero. Bien, entonces si quieren, ayúdenme con el peso específico del agua a 70 grados Celsius. Bien, entonces, ¿cuánto es el peso específico? 9.59 kilonewtons por metro cúbico. Bien, entonces para el caso A, aplicamos ecuación de continuidad. Si nos dan diámetros es porque la sección es circular, ¿cierto? Área de un círculo, pi cuartos del diámetro al cuadrado. Fíjense que lo podríamos hacer también un poco más fácil. ¿Cómo? Área 1 es pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado, ¿cierto? Por velocidad 1. Área 2, pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado, por velocidad 2. Pi cuartos es una constante. Los podemos cancelar. Y podríamos decir que la ecuación de continuidad se reduce, ojo, si fueran secciones circulares, se reduce a diámetros y velocidades. ¿Sí lo ven? Entonces, pues no tendríamos que calcular las áreas individuales, sino simplemente meter los diámetros en la ecuación. Ahora, pues convertimos esos diámetros que están en milímetros a metros. Tenemos que el diámetro 1 es 0.05 metros y el diámetro 2 es 0.1 metro. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad 2? Fíjense que despejando, diámetro 1 arriba, diámetro 2 pasa a dividir, como ambos están al cuadrado, puedo establecer la relación de los dos al cuadrado, ¿verdad? Por la velocidad. Y esta sería la ecuación. Listo, entonces veamos. Si esta ecuación me da 2 metros por segundo, la velocidad 2. Tendríamos 0.05 entre 0.1 al cuadrado por 8. ¿Cuánto da? Bien, 2 metros por segundo. Entonces fíjense en algo. Si el diámetro aumenta el doble, la velocidad se reduce al cuadrado de ese doble, es decir, una cuarta parte. ¿Sí ven? Entonces es de ahí donde sale que si aumentamos diámetro, la velocidad se reduce. Si se contrae el chorro, la velocidad aumenta. ¿Bien? Entonces, si el diámetro aumentó el doble, la velocidad se redució una cuarta parte de la inicial. ¿Listo? Entonces, fíjense, era 8, pasó a 2. Bien. ¿Qué pasaría con el caudal? ¿Cómo lo calculamos? Pues para el caudal sí o sí necesitamos al menos una área. Al menos una. Porque fíjense que este sería caudal 1 y este caudal 2, pues ya sabemos que es el mismo. Pero para encontrar el caudal lo puedo hallar ya sea con los datos de la entrada o con los datos de la salida. Me tiene que dar igual, ¿verdad? Listo.
Entonces, sí o sí, necesitamos una área. O llevamos y decimos que el caudal es pi cuartos del diámetro de entrada, vamos a tomar el diámetro de entrada, por la velocidad 1. Bien. Y entonces eso sería pi cuartos del 0.05 metros al cuadrado por 8 metros por segundo. ¿Cuánto nos daría el caudal? Listo, vamos a ver. Entonces, 0.015. ¿Todos los decimales? Es 0.0157 metros cúbicos por segundo. Listo. Bien, vamos con caudal. Vamos al punto C. Rapidez del flujo de peso. Así como hicimos con caudal, pues lo podríamos hallar tanto a la entrada como a la salida. ¿Cuál era la ecuación? Efectivamente, la ecuación era peso específico por caudal. Peso específico que ya hallamos, ahí está, vean, 959, y el caudal que acabamos de encontrar. Y nos da, bueno, en este caso, es un valor pequeño. Podríamos expresarlo como 151 newtons por segundo, ¿verdad? Mejor. También el caudal, este caudal está pequeño. ¿En qué unidades podríamos expresarlo para que se lea más grande? Litros por segundo. Vamos a ver. Un metro cúbico son. ¿Cuántos litros? Y entonces aquí se va con este. ¿Cuánto me daría? 15.7, ¿verdad? 15.7 litros por segundo. Mucho mejor. Listo, nos queda el último. Flujo de masa. Ecuación de flujo de masa. Entonces fíjense que necesitamos la densidad de la tabla también. ¿Cuál es la densidad 70? 978 supuestamente. Comprueben este valor. 978. Perfecto. Por el caudal que ya hallamos, 15.36 kilogramos por segundo. Bien. Listo. Entonces ahora sí, este va para ustedes. Dice que, oh, aquí me dicen que es aire. Va a cambiar el caudal. Vamos a ver. Dice que la presión de entrada es 14.7 PSI absolutos y 100 grados Fahrenheit. Ojo, velocidad promedio 1200 pies por minuto. Como estamos hablando de un sistema de acondicionamiento de aire, el aire se lleva por conductos, ¿verdad? Estamos hablando de un cuadrado de 12 pulgadas de lado. ¿Qué más? Vamos a ver qué más hay.
Dice que en la otra sección el conducto es redondo, con un diámetro de 18 pulgadas. Y se ha medido la velocidad en ese punto 900 pies por minuto. Calcule. A. La densidad del aire en la sección redonda. B. La velocidad del flujo de masa del aire en libras por hora. Y este dato, pues nos dan dos datos. Que a esas condiciones de entrada la densidad del aire es 2.2 por 10 a la menos 3 slugs por pie cúbico y su peso específico 7.09 por 10 a la menos 2 libras por pie cúbico. Todo eso es para el aire en condiciones iniciales, 14.7 y 100 grados Fahrenheit. Les pregunto, si no me dieran la densidad, ¿la podría encontrar? ¿Cómo? No con la tabla. Si no tuviera tampoco la tabla, ¿de qué otra forma? No. ¿No se acuerda? Bueno, aquí no estamos hablando de humedad relativa. ¿Cómo encontrábamos la densidad de un gas? ¿Se acuerdan? Con la ecuación de gases ideales. En este caso nos están solucionando eso. Bien. Listo. Entonces, ojo a la pregunta. Densidad del aire en la sección redonda. Listo. Entonces, pues no hay un esquema. Vamos a hacer un esquema. Dice que el aire iría primero por una sección cuadrada y luego vamos a decir que va por una redonda. Vamos a expresarlo así. ¿Listo? El flujo, la dirección de flujo en este sentido, este va a ser el punto 2 y este el punto 1. ¿Qué entra al punto 1? 14.7 PSI y 100 grados Fahrenheit. Algo más nos dicen que entra. Velocidad. ¿A cuánta velocidad? 1200 pies por minuto. Bueno, este dato del conducto no lo vamos a colocar acá. En la otra sección solamente me dan velocidad. Entonces, en el punto 2 sale a 900 pies por minuto. Listo, no me dan nada más. Entonces, ¿podemos aplicar ecuación de continuidad? ¿Sí? No. Es un gas. Entonces, ecuación de continuidad no aplica. Aplica una ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál? La ley de que la masa se conserva. Entonces, fíjense, ¿cómo se calculaba el flujo de masa?
según la ecuación, era la densidad por el caudal. Por eso aquí sí colocan, ojo, densidad 1 y densidad 2. ¿Por qué? Porque es un gas. Ahí sí cambia, ahí sí se ve, ahí varía. Si fuera un líquido solamente me colocan densidad, densidad y las podemos cancelar, ¿verdad? Veamos, esta recuerden que es la ley de que la masa se conserva. Flujo de masa a la entrada del conducto cuadrado debe ser igual al flujo de masa de la salida del conducto redondo. Eso sí ya se debe conservar. De esta ecuación, ¿qué datos conocemos? Densidad 1. Densidad 2 me la piden, entonces esta es una incógnita. ¿Áreas las conozco? Sí. ¿Y velocidades? ¿Me las dan también? Ah, listo, perfecto. Entonces, despejen la densidad 2 y denme el valor por 2 puntos, el primero y los otros 2, un punto. Vamos a hacer un análisis dimensional, primero en esta ecuación. Densidad slux por pie cúbico, área 1 pie cuadrado, velocidad pie por minuto. Entonces fíjense que pie cuadrado, pie se van con pie cúbico, es decir que sí, efectivamente la masa me va a dar en slux por minuto. Ahí está bien, ¿sí? Porque debe dar masa, recuerden. Bien, entonces, ¿cómo quedó despejado la densidad? El área 2 con la velocidad 2 pasan a dividir. Ahí están, vean. Y podemos establecer una relación de áreas y una de velocidades. Estas relaciones son adimensionales. ¿Sí ven? Por eso da las mismas unidades de la densidad. Bien. Área 1 es un cuadrado, 12 por 12, 144 pulgadas cuadradas. O un pie cuadrado. También, ¿cierto? Área 2. (18 pulgadas de diámetro) al cuadrado por pi entre 4, 254 pulgadas cuadradas. Aunque aquí no es necesario hacer conversión, ¿no? Porque si el área la paso a pies ambas, no importa, porque pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas se van. Bien, ¿qué es lo que hicieron acá? Igual con los pies por minuto, se cancelan. Y por eso es adimensional. Bien, entonces efectivamente, densidad 2, 1.66 slux por pie cúbico. Listo. ¿Qué era lo otro? ¿El flujo de peso o el flujo de masa? Flujo de peso. Peso específico por caudal. Recuerden que ustedes pueden escoger si en 1 o en 2. Pero pues ya le daban el de 1. ¿Sí? En este caso sí toca hacer una conversión. ¿Por qué? Porque el área 1 estaba en pulgadas cuadradas y el peso específico en pies cúbicos. Entonces aquí sí toca hacer la conversión.
Recordemos que un pie son 12 pulgadas, por lo tanto un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. Se van con este. Pie cuadrado por la velocidad de entrada da pie cúbico, se va con este pie cúbico y me daría libras por minuto, ¿sí o no? Ya sabemos que 60 minutos equivalen a una hora y ahí está, libras por hora, 5100. $5,100 por hora. Hay algo que acá no colocaron. Como es un gas, o sea, es compresible, este sería el flujo de peso a la entrada. No es igual para ambos, porque el caudal varía. Recuerden que esto es caudal. Como el caudal varía y el peso específico también, entonces el flujo de peso no va a ser igual en ambos tramos. ¿Listo? Entonces, esto es algo que el libro no considera. Sin embargo, acá se les olvidó colocarlo, pero creo que en el contexto fíjense en algo también. Hay un error acá, vean. No sé si ya lo percataron. Flujo de masa. ¿En qué unidades debería estar el flujo de masa? En slugs. En slugs por hora, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción. El libro llama libras cuando hablamos de fuerza. Si me pide flujo de masa, entonces sería acá lo correcto que irá libras de masa. Entonces hay una contradicción. No sé si en verdad me pide el flujo de masa o el flujo de peso por las unidades de acá, en las que está acá. Yo creo que el libro asumió que era libras por hora, es flujo de peso, por eso calculó una W mayúscula. Pero fíjense la pregunta que era flujo de masa, era M mayúscula la que me pedía. Le ganamos al libro, muy bien. Listo, un error en que encontramos. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Entonces recuerden, no se vayan a confundir. Cuando son gases, apliquen la ley de que la masa se conserva. Cuando son gases. Cuando son líquidos, aplican ¿cuál? La ecuación de continuidad. Entonces, líquidos, ecuación de continuidad, gases, ley de que las masas se conservan. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo calcularíamos el flujo de masa? Fíjense, aquí está, véala. Recuerden que es la ley. Lo podemos calcular con la entrada o con la salida. ¿Sí? Así se calcularía. Listo. Listo. Bien, muchachos, bien. Ojo, pasemos al siguiente tema. Pues tenemos tuberías comerciales. Ya están estandarizadas y fabricadas. Tuberías nuevas con dimensiones que están por normativa. ¿Cómo encontramos las áreas o los diámetros de dichas tuberías? Entonces, tenemos que remitirnos a tres tipos. Tubería de acero,
tubería de cobre. Hierro dúctil, o conocida también como galvanizado. Perdón, no eran 3 tipos, eran 4. Sí. Tenemos plástico o PVC. Y creo que no mencionan más acá en este libro. Bueno, mangueras es otro material flexible, ¿no? 5, efectivamente. Listo. ¿Qué pasa con esas? Podemos encontrar catálogos. Catálogos que me dan diámetros nominales de tuberías, y en esos catálogos pues ya tenemos unas áreas definidas, unos diámetros. Con los diámetros nominales sacamos diámetros exteriores de fabricación para saber la dimensión real, para saber si esa tubería nos cabe en nuestro requerimiento. Pero la que nos importa ahí es el diámetro interior, que es por donde va a circular el fluido. ¿Sí? El diámetro exterior solamente nos sirve pues para cuestiones de diseño, ¿sí? De ubicación. El diámetro interior ya es para la parte hidráulica. ¿Listo? Pero pues son tuberías de sección circular, entonces podríamos sacar fácilmente su área a partir de esos diámetros. Bien, ¿dónde encontramos esas tuberías? En los mismos apéndices que les subí. Verdad que los tengo acá. Tenemos desde apéndice F. Ojo a los diámetros. Norma NPS. Inglés. DIN o diámetro nominal. Sistema internacional. Entonces, atento a las columnas. Diámetro exterior, internacional o inglés. Espesor de pared, o también conocido como espesor de chapa, internacional o inglés. Si le suman, o mejor dicho, le restan el exterior, el espesor de pared, sacan el diámetro interior. Bien. Y aquí de una vez, pues les dan áreas de flujo. No necesitan aplicar la ecuación, pero si lo quieren hacer, cogen el diámetro interior con el área de un círculo y les va a dar estas áreas. ¿Listo? Entonces, tubería más pequeña, desde 1/8 hasta la más grande, 24 pulgadas. Pero tenemos 2 cédulas. Cédula 40 de fabricación o cédula 80. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 cédulas? No, el espesor de la chapa, el espesor de pared. ¿Sí? Entonces, fíjense que 1/8 tenemos un espesor de 2.4 milímetros, pero para 1/8 en cédula 40 su espesor es 1.73. Bien. Digamos que es también por temperaturas, ¿sí? Los fluidos también, si se necesitan circular a temperaturas altas, pues un mayor espesor de chapa me permite también, pues, a la hora de tocar la superficie, que no esté tan caliente. Podría también ayudar con un aislamiento. Pero sí, también es el grosor del material. Si el material no es muy resistente, pues el espesor de chapa me va a ayudar en eso. Ahora, más espesor, pues más costosa, ¿cierto? Entonces la cédula 80 va a ser una tubería más costosa. Bien.
Esto para acero. Cobre, lo llaman cobre tipo K. Fíjense que los tamaños nominales solamente los tenemos en sistema inglés, pulgadas. Bien, luego pasamos a hierro dúctil, igual, desde 4 a 48 pulgadas de diámetro nominal. Y luego tenemos las de PVC. Estas no las coloqué acá, pero yo creo que fue porque se me olvidó. Las podemos encontrar, sin embargo, en estas de PVC no tenemos nominales. Fíjense que me dan diámetro exterior de una vez. Entonces lo defino es con diámetros exteriores. ¿Listo? ¿Cuál se me escapa? Las mangueras, pero esta sí no la encontramos acá. Bien, listo. Entonces ahí tenemos hierro dúctil, cobre, que se me hizo la de... cobre, plástico. Bueno, fíjense, estos son tubos. Me los dan en diámetros exteriores. Bien. Y acero. Entonces, cuando usamos estos apéndices, si no les doy áreas, sino que les digo, por ejemplo, vamos a usar una tubería de acero de tantas pulgadas de diámetro nominal. ¿Qué van a sacar ustedes de ahí? El diámetro interior y el área de flujo. Son los dos que me importan. Entonces, yo les puedo dar la tubería que vamos a usar y ustedes simplemente se remiten a las tablas y buscan diámetro interior y área de flujo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Pues vamos con este primer caso. Vamos a ver si la cogieron. Dice, tubo de acero estándar, diámetro exterior 32 milímetros y espesor de pared de 1.5 milímetros. ¿Qué me piden? Determine la rapidez del flujo de volumen, es decir, caudal máximo en litros por minuto, que puede presentarse en este tubo. Entonces fíjense que me dan espesor y diámetro exterior. Además me dan la velocidad máxima, que debe ser de 3 metros por segundo. Listo. Entonces vamos a ir a ese apéndice. Ojo, es un tubo con diámetro exterior. Listo. Entonces vamos a buscar el apéndice desde el F, tubos de acero. ¿Cuánto diámetro exterior? 32, ¿qué? Bueno, fíjense, tengo 31,75. ¿Cuánto era el espesor de pared? Tengo 1,65 por acá. Entonces, sería, me dijeron que es de acero o de qué material. Sí, aquí entonces tenemos esta tabla. G1, G2. Tubos hidráulicos de acero y cobre. Vamos con este.
Diámetro exterior, 32. Fíjense. 32 y espesor de pared, 1.5. ¿Qué saco de una vez? Área de flujo me da 6.605 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces anotemos ese dato, 6.605 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y nos vamos, este de acá, ¿verdad? Según el apéndice G2. Área de flujo y velocidad, 3 metros. Entonces simplemente hago la multiplicación y tengo que este debe ser el caudal. Bien, ahí está la respuesta. Pero pues el caudal me piden en litros por minuto. 1 metro cúbico son 1000 litros. 60 segundos tiene un minuto, entonces ahí está 60.000 litros por minuto. Me da 119 litros por minuto. Esa es la respuesta. Bien, vamos con un segundo caso. Este lo van a hacer ustedes. Determine el tamaño requerido de tubería estándar de acero cédula 40 para conducir 192 metros cúbicos por hora con una velocidad máxima de 6 metros por segundo. Entonces me dan caudal y velocidad. ¿Qué despejo? Me queda el área por conocer. Entonces, ¿cuánto sería el área? $6 metros. Entonces fíjense que primero o convertimos estos 6 metros por segundo a metros por hora, o convertimos estos metros cúbicos por hora a metros cúbicos por segundo, para que sean consistentes las unidades. Caudal. 1 hora 3600 segundos. Hora con hora se van. 0.0533 metros cúbicos por segundo, que divide a 6, 0.0089, o si me paro acá, 1, 2, 3, ¿cierto? 8.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 8.9 aproximado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar entonces esta área en una tubería de acero cédula 40, a ver si la encontramos exactamente. Entonces nos vamos a esa tubería. $8.89 y tenemos 8.21 por 10 a la menos 3, que es la más cercana. ¿Esta área es menor o mayor a la que me dio en el diseño? ¿Menor o mayor? Es menor. 8.80 es menor. Si es menor, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar. Vamos a ver si nuestro requerimiento era, fíjense, no debemos superar esta velocidad. ¿Cuál es la clave? Máximo. Claro, si disminuimos el área, pues aumenta la velocidad, pero mi requerimiento de diseño dice que no me debo pasar de 6. Entonces esa área de ahí no me va a servir. Debo escoger una mayor, en este caso esta de acá. ¿Cuánto me daría la velocidad con esta
área. Calcúlenla. La velocidad con esa área mayor da 4.13 metros por segundo. Es decir que como es menor a la de 6 metros, que es la máxima, 6 metros por segundo, pues estamos cumpliendo con ese requerimiento de diseño. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la tubería estándar? Una tubería de 125 diámetro nominal o 5 pulgadas NPS. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra tubería. Uy. Ah, sí. Véala acá. Diámetro nominal 125. Pero entonces vean que acá le explican, oiga, ¿qué pasa si en vez de esa ustedes se van por la que era muy cercana a 8.8? Pues que la velocidad dio 6.49 y ojo, que es muy alta. ¿Bien? ¿Entendido entonces el ejercicio? Listo, entonces vamos a ver, ahora sí, este es para ustedes. Tenemos un sistema de distribución de fluidos, 400 galones por minuto de agua. Se va a suministrar a un sistema de enfriamiento en una planta de generación de energía. Utilice la figura 6.3 para hacer una selección inicial de diámetros de tubería cédula 40 para las líneas de succión y descarga en este sistema. Después calcule la velocidad de flujo media real para cada tubería. Vamos con esa figura. ¿Cuál es esa figura? Esta. Entonces vean, esta figura me da unos diámetros nominales o NPS, que son los que debo encontrar. Pero en el eje de las abscisas tenemos caudal y dos líneas para succión y para descarga. ¿Qué es lo que me dan en el ejercicio? $400 GPM. Listo. Con 400 GPM. Bueno, les pregunto, ¿el caudal va a ser constante? Sí, porque es agua. ¿Listo? Bien, entonces 400 GPM acá y nos da que para la succión tenemos muy cercano a 4 pulgadas y para la descarga 3 pulgadas. Entonces vamos a ver, es cédula 40, ¿verdad? Sí, aquí está, fíjense que esta dice cédula 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los apéndices sacamos esas áreas y ¿qué me pidieron calcular? Ese es el caudal, pero me pidieron calcular algo. Bien, entonces saquen las áreas con esos tamaños nominales que nos dieron y calculen las velocidades, tanto de succión como de descarga. Listo. Entonces, ¿cuánto les dio? Área de succión, 4 pulgadas, cédula 40. .0884. Área de descarga 3 pulgadas, cédula 40, 0.05132. ¿Sí?
¿Todo bien? Aplican ecuación 400 galones por minuto, la misma conversión que habíamos hecho antes. 2 se van con 2, me quedó pie por segundo. Velocidad de succión 10.08 pies por segundo. Velocidad de descarga 17.36. Bien. Ahora, esas son velocidades tentativas, ¿sí? O sea, son como una sugerencia, porque hasta el momento pues nada está montado, ¿sí? Nos dijeron, vea, seleccione esta que posiblemente se le ajuste a ese caudal. Pero resulta y pasa que pasen eso a metros por segundo para ver qué tan altas son esas velocidades. Veamos. ¿Un pie cuántos metros tiene? ¿O un metro cuántos pies tiene? Un pie creo que son 0,3048 metros. Ahí se les va. Y entonces ahí tendríamos cuántos metros por segundo. Casi 3 metros por segundo aproximadamente. ¿Sí? 3.28 metros, 3.3 aproximadamente. A la succión. A la descarga un poquito más alta. Bien. Entonces, pues también toca ver los requerimientos de velocidad, ¿no? Si usted quiere una velocidad alta en la succión, una velocidad alta en la descarga, todo eso se va ajustando, ¿sí? Sí, más velocidad, más pérdida que llamamos cinética por tuberías, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Si los requerimientos de velocidad son altos, esas podrían ser los diámetros. Si queremos velocidades más bajas, ¿qué diámetros debería escoger? ¿Mayores o menores a eso? Mayores, porque me dan más área, entonces las velocidades serán más bajas. Pero diámetros mayores pues serán tuberías más costosas, ¿sí? Entonces ahí es cuando ustedes tienen que mirar, ¿sí? Mis requerimientos de velocidad son altos o bajos. Eso depende del diseño. Bien. Y pues vean muchachos, hasta ahí llegamos, porque ya nos queda ecuación de Bernoulli y esa va mañana. Bien, entonces ese es tema de mañana. ¿Quieren hacer más ejercicios? Aún tenemos tiempo o nos vamos ya. ¿Están cansados? ¿Se quieren ir ya? Mañana es viernes, hoy es jueves. Bien, entonces, no quedó grabada esa parte. Sí quedó grabada. Ecuación de Bernoulli. Repasen esa sección, vamos a verla mañana. Es muy importante que sepan el concepto de eso. Sin embargo, les voy a colgar un video no de mi autoría, sino de un profesor que es muy bueno en este tema, que explica toda la parte conceptual de Bernoulli. Porque ya los ejercicios los hacemos mañana y el sábado. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, hasta aquí va